Marcos, 50 aniversario de la temporada perfecta. El partido que marcó ese año, esa temporada, fue justamente contra los Acereros de Pittsburgh en la final de conferencia. Los Dolphins van a estar utilizando su uniforme clásico, el uniforme throwback, y seguramente también eso pues emocionará a muchos fanáticos ver estos uniformes preciosos verdes el domingo por la noche. Es un juego que se habla bastante en los medios de comunicación nacionales, no nada más en locales de Miami, sino que programas de radio. Hay bastante tráfico últimamente aquí en Miami, no sé si tiene que ver algo con el juego. Los fans de los Steelers normalmente viajan bastante bien, son ruidosos. El punto débil desde hace unos años es la defensiva secundaria de los Steelers, aunque hace jugadas grandes, aunque tiene intercepciones, desvíos de balón, pero mucho tiene que ver por lo que hacen sus frontales y los linebackers. Hoy no tienes a TJ Watt, que es una gran baja. Miami Dolphins, Miami. Somos los Bienvenidos a otra edición del podcast de Somos Dolphins. En este capítulo vamos a analizar todo lo que nos dejó el duelo de la semana 6 en la tercera derrota consecutiva que tienen nuestros Miami Dolphins. También vamos a platicar, analizar algunas de las noticias que han surgido en las últimas horas, porque la fecha límite de cambios de la NFL está a la vuelta de la esquina y varios nombres de jugadores de los Delfines están vinculados con círculos alrededor de la liga. A continuación, le envío los micrófonos a nuestro compañero Roberto Merino para que nos diga la alineación de este programa. Marcos Acal, número 10, wide receiver, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola César, ¿qué tal? Pues muy bien, muy entusiasmado. Se nos viene un juego de domingo por la noche en contra de los Steelers, el regreso de Tua, y también se celebra el 50 aniversario de la temporada perfecta de 1972. Entonces va a ser un juego bastante entretenido, esperemos todos, y es el regreso de Tua. Entonces vamos a ver si la ofensiva regresa a carburar lo que fue al principio de la temporada cuando él estaba sano. Y bueno, por otro lado, los Dolphins vienen de una racha de 3 juegos perdidos, un juego muy sucio, complicado y feo en contra de los Vikings. Ya platicaremos también más adelante acerca de eso. Y bueno, pues bienvenidos todos al programa. Completamente de acuerdo, Marcos. Para ir adentrándonos ya en el primer bloque de este capítulo, las lesiones siguen siendo parte de este deporte y parece que los Delfines no están alejados de ellos. En las últimas semanas hemos visto que Terron Armstead, Xavier Howard, Keyon Croson, Jalen Waddle han estado lesionados, y a esta lista se suman Nick Needham y Trey Flowers, ambos que han sido colocados en la lista de lesionados. ¿Cómo ves esta situación, tomando en cuenta la delicada situación que vive el equipo en la parte defensiva? Sí, la verdad muy desafortunado. Lo de Nick Needham pues cae en un mal momento porque los Dolphins de por sí ya no contaban con Byron Jones. Varios de los esquineros han sido, pues no han estado al 100%, con el mismo Xavier Howard, y Nick Needham era este jugador versátil que podía jugar por fuera o también en el níquel, y es un golpe fuerte para esta defensiva. Por ahí la línea ofensiva también está teniendo varios problemas. Vamos a ver si Austin Jackson se recupera. Terron Armstead pues no entrena todas las semanas, está también tratando de salir de un problema. Y bueno, la verdad es de que todos los equipos tienen lesiones. Algunos equipos saben sobrepasarlas y sobrellevarlas durante la temporada, y vamos a ver sobre la profundidad de este equipo. Y también creo que se aproxima el trade deadline, ¿no? Y bueno, pues puede ser una buena oportunidad para tratar de adquirir un esquinero, quizás de algún equipo que no esté listo para competir tanto este año, o algún agente libre, porque los Dolphins han estado muy pasivos en esa área y han tenido que jugar a Noah Igbinoghene, que no es lo ideal. Entonces, pues desafortunado. Hay rumores, como bien has comentado, de un esquinero de Washington que podría ser una opción para suplir tanto la baja de Needham y obviamente la ausencia de Byron Jones, el cual pues no ha estado entrenando con el equipo de manera completa por esta lesión de la rodilla que tuvo desde
el año pasado y que gracias a una operación pues ha permitido que ya no sienta molestia, pero no ha vuelto al campo. ¿Crees que los Dolphins deban de apretar el gatillo con alguno de los activos que tienen en la posición de receptores? Porque de acuerdo a lo mencionado por Barry Jackson del Miami Herald, existe una creencia, de acuerdo a este medio, que Cedric Wilson podría ser utilizado como moneda de cambio, o el propio Mike Gesicki, que de acuerdo al reporte de ESPN mediante su periodista Jeremy Falwell, mencionan que estos dos elementos, sobre todo el caso de Gesicki, podría ser cambiado previo al 1 de noviembre, que es la fecha límites de canjes. ¿Cómo ves esta situación, Marcos? Sí, hay que recordar que los intercambios en la NFL en los últimos años han sido mucho más extensos de lo que era en el pasado. Esto tiene 3 o 4 años que se acostumbra a que los equipos hagan cambios, pero antes de eso era muy, muy raro. Yo no creo que Cedric Wilson sea una moneda de cambio porque tiene un contrato bastante pesado. Es un jugador que tampoco tiene tanto probado en la liga. Sí, en los Cowboys era un jugador que era la tercera opción, se convirtió en la segunda a partir de unas lesiones en su último año, pero es un jugador de un role player con un contrato de alrededor de $7 millones y hay mucho talento en esta posición de receptor en la liga. Entonces veo difícil que un equipo realmente pague alguna ronda de draft por él, lo veo bastante complicado, además de su contrato. Gesicki sí es una situación más interesante para un equipo que utilice un spread offense como un receptor abierto, como un cuarto, tercer receptor en el slot, porque Gesicki es un jugador que no puede estar en el campo en todos los downs, pero un equipo, por ejemplo, como los Green Bay Packers, que necesitan armas aéreas, no sé, quizás los mismos Rams, que han tenido algunos problemas por aire este año, pudieran utilizar un jugador como Mike Gesicki, y la verdad es de que en Miami no tiene mucha cabida. Es un jugador que pues, todos lo queremos mucho, es muy talentoso, ha dado muchas alegrías al equipo, pero al fin y al cabo no encaja en este esquema que tú quieres jugar play action. En esta ofensiva necesitas engañar las defensivas si vas a correr, si vas a pasar, y cuando está en el campo Mike Gesicki, pues estás telegrafiando básicamente lo que estás haciendo. Entonces creo que es una buena oportunidad para que los Dolphins exploren esta vía y traigan algún esquinero, quizás algún linebacker. Por ahí se hablaba también de un linebacker de los Panthers, Shaq Thompson, y bueno, pues pudiera ser también interesante por ahí. Entonces concuerdas con nuestros Fanatics. Uno de ellos que tú recuerdas perfectamente, Daniel Shapiro, menciona en Instagram que los corredores pues no debería de ser opción porque de acuerdo a Las Vegas, con esta rumorología y el caso de Christian McCaffrey, todos suponían que los Bills de Buffalo y los San Francisco 49ers eran los claros favoritos para hacerse de sus servicios. Sin embargo, cuando Las Vegas ponen algo en cuanto a las apuestas, es porque saben algo, y los Delfines de Miami están en el segundo lugar de acuerdo a una casa de apuestas para poderse hacer de los servicios de este corredor. ¿Te parece realmente una necesidad los corredores? Porque Shapiro menciona que los corredores no son prioridad. Por el contrario, línea ofensiva y sobre todo los esquineros deberían de apretar el gatillo a los Delfines para reforzar en la segunda parte de la temporada. Bueno, primero que nada, un saludo a mi amigo Daniel Shapiro, parte de los Fantañeros. Un saludo a él y a todo su equipo. Y sí, coincido con Daniel en el sentido de que los corredores creo que no es prioridad, pero también no podemos descartar que McCaffrey es un talento especial, no es un jugador como cualquiera, es un jugador que te puede cambiar una ofensiva, y una ofensiva como la de Miami, que ya tiene 2 jugadores de calibre de Pro Bowl, como son Tyreek Hill y Jalen Waddle, agregarle a un jugador dinámico fuera del backfield que pueda atrapar bien, que se puede posicionar en el slot también y que pueda hacer varias cosas, pues obviamente mejoraría la ofensiva y sí sería interesante. Pero por otro lado, sí es una realidad que la línea ofensiva pues está en varios problemas, las lesiones, inconsistencias del guard izquierdo, del right tackle, que son 2 posiciones que han estado bastante complicadas este año. Entonces creo que ahora, o sea, sería atractivo, no lo descartaría. Su contrato es un poquito pesado, pero también puedes aprovechar que Tua Tagovailoa está ahora en un contrato de novato, tu quarterback, y eso te ayuda también pues, a liberar espacio en el cap space. Si llegara a suceder, me emocionaría mucho y estaría muy contento, pero mi parte racional sí me dice que la prioridad está en la línea. Ahora, siendo realistas, ningún equipo que tenga un liniero ofensivo de primera línea te lo va a cambiar a mitad de la temporada. La situación de los Panthers es diferente porque están en reconstrucción, porque es un skill player, pero un liniero ofensivo rara vez se ve intercambiado a otro equipo, entonces no veo que sea posible que esto pase.
Y también le agradecemos el comentario a Fernando Corso, donde menciona de igual manera que la línea ofensiva y este esquinero, además de los linebackers, como ya mencionaste, Marcos, son 3 de las áreas que deberían de reforzar a los Delfines si es que llega a surgir algún cambio. Estaremos monitoreando esta situación porque la próxima semana se viene el cierre de los canjes y podría haber cambios alrededor de los Delfines de Miami. Resumen del partido. Entrando al segundo bloque de este programa, vamos a tener que repasar todo lo que sucedió el fin de semana pasado, en el domingo 16 de octubre, donde los vikingos de Minnesota derrotaron 24 puntos a 16 a los Delfines de Miami. Los vikingos solamente habían ganado en una ocasión a los Delfines en sus visitas al sur de la Florida y lamentablemente rompieron esta racha y nos volvieron a derrotar por este marcador tan apretado. ¿Cuál es la lectura que le das a este juego y las causas por las cuales consideras tú, Marcos, que los Delfines no lograron imponerse al equipo de Minneapolis, que llega con récord de 5-1 en comparación a Miami, que cae a 3-3? Bueno, la verdad que fue un juego bastante sucio, como ya lo comenté, sucio por la manera como jugó el equipo, los penalties. Los Vikings tampoco se quedaron muy atrás. Fue un equipo que fue mal jugado. Me recordó a estos juegos de jueves por la noche, en donde los equipos no se sienten a tope, no consiguen digamos, avanzar yardas sobre sus rivales, anotar touchdowns. Eso sucedió en la primera mitad. Fue un juego muy defensivo, de muchos errores mentales. Por ahí los Dolphins se acercaban a red zone y cometiendo penalties de malas alineaciones, o sea, están mal alineados los receptores o errores mentales que no debieron de haber sido, pues les costaron puntos a los Dolphins. Fue desafortunada también la salida de Skylar Thompson porque venía moviendo bien el balón, venía convirtiendo primeros y dieces y se veía una ofensiva que tenía vida. Y bueno, lo que hizo Teddy, que venía de una semana que no se había preparado o no había entrenado a full con el equipo, pues no se vio muy bien. Teddy ya hoy en día ha perdido mucho atleticismo, de por sí no era el jugador más atlético, pero se ve que está fuera de ritmo. No tenía química con los receptores, a pesar de que pasó para muchas yardas en la tercer y cuarto, pues simplemente no se veía que sacaba el balón a tiempo. La presión no la podía evitar de la línea defensiva de los Vikings, y su línea ofensiva, también hay que decirlo, no le ayudó en lo absoluto, y Teddy pues se quedaba con el balón demasiado tiempo y eso no ayudaba a que la ofensiva avance. Creo que la defensiva dio un buen juego. Limitaron a Justin Jefferson a 107 yardas, pero la mayor parte de esas yardas salió en una jugada, en un rollout que fue como un pick ahí que Xavier Howard estaba cubriendo, y a Dalvin Cook fuera de ese acarreo de por ahí de 40 yardas, si no me equivoco, es un acarreo largo que tuvo, 30 yardas, pues lo limitaron y no pudo hacer mucho. Entonces creo que la defensiva y Josh Boyer fueron de lo más rescatable esta semana, a pesar de todas las lesiones de los esquineros. Veíamos como cada 2-3 jugadas salía un esquinero nuevo y pues ya nos quedamos en el último, quedó Noah Igbinoghene y estábamos a nada de tener que meter casi un linebacker a cubrir. Entonces, pues fue un juego que la derrota se veía venir un poco desde la salida de Tua. No es lo mismo jugar con tu backup quarterback que con tu quarterback titular. La defensiva en esta ocasión creo que hizo las cosas bien, y pues la ofensiva tiene que cambiar mucho, tiene que anotar muchos más puntos, porque si no lo hacen no le van a poder ganar a los Steelers. ¿Sabes lo que me preocupa a mí, Marcos? Es el tema de los castigos. 10 castigos tuvo el equipo, algunos muy excesivos por parte de los referees, pero al final de cuentas van a la estadística y gracias a esos 10 castigos le regalaste casi 100 yardas al rival. Eso es muchísimo, y tomando en cuenta lo que veníamos teniendo desde las temporadas pasadas, deja entrever que este equipo es indisciplinado, y eso es un aspecto que McDaniel tiene que ir puliendo, porque en un juego tan cerrado donde en cualquier momento te cambie el giro del partido, esas yardas que estás regalando te pueden costar, y lamentablemente se vuelve a repetir el mismo patrón que mencionábamos en el programa pasado. Los momentos del partido, por más de que los Vikings se alejaron por 2 posiciones al principio del último cuarto, Miami respondió inmediatamente y afortunadamente estaban teniendo el dominio de esta
ofensiva y del encuentro, pero lamentablemente llega ese error de Pingüino, llega ese fumble, no sé si fue una gran jugada defensiva o Waddle no pudo sostener con los dos brazos el ovoide tratando de obtener más yardas después de la recepción y llega ese cambio donde Minnesota, cuando poco a poco se estaba desgastando porque Miami estaba haciendo una ofensiva larga con Tyreek Hill logrando una cuarta y oportunidad y 5, parecía que los Dolphins se iban a poner al frente en el marcador, iban a cerrar el partido, pero llegó ese fumble y el nativo de Florida, el corredor Cook, nos terminó de destrozar y dándole el triunfo a los Vikings, porque después vendría una intercepción de Teddy Bridgewater y ya los Dolphins descontarían con un Mike Gesicki que tuvo una actuación espectacular, pero esos momentos y esas desatenciones provocaron que el equipo pues no pudiera llevarse el triunfo. ¿Cómo ves este pensamiento, Marcos? Sí, sí, coincido contigo. Los momentos son clave. Hay ciertas jugadas que te cambian todo el juego. Creo que no podemos ser demasiado críticos con Jalen Waddle porque pues, es un jugador que puedes confiar en él y sí tuvo un error. Por ahí veía que la gente también lo criticaba mucho en redes sociales, pero pues es un jugador joven con mucha hambre y estoy seguro que a partir de esto se va a engrandecer más y va a aprender de este error. Yo sí lo vi como un error por parte de él más que una virtud del defensivo. Pero bueno, es un jugador joven tratando de hacer una jugada de desesperación, de ganar más yardas y dejó de cuidar el balón. Y bueno, por eso Tyreek Hill está en el nivel que está. Igual aspira a llegar a algo así, pero todavía comete algunos errores mentales Jalen Waddle que tiene que ir mejorando. Y bueno, el cielo es su límite, ¿no? O sea, es un jugador verdaderamente importante en esta ofensiva. Y bueno, pues ya hablando, como dices, complementando lo que nos platicas acerca del partido, creo que iba a ser muy difícil que los Dolphins pudieran sacar el juego con Teddy Bridgewater y no por tirarle a él, pero cuando tu equipo se prepara con un quarterback, tienes un libro de jugadas, quizá vas a utilizar un poco más sus piernas o el mismo brazo de Skyler Thompson, que es más potente que del de Teddy Bridgewater, pues tienes que ajustar todo el game plan. Y lo discutimos la semana pasada, ¿no? Tú mismo decías que tú como un coaching staff tienes que tener plan A, plan B, plan C y hasta plan Z. Y sí, es verdad, pero a la mera hora de llevarlo a cabo a veces es complicado. Los Dolphins hoy en día están 3-3, era más o menos lo que veníamos presupuestado durante la temporada. Pero lo curioso es que los juegos que pensábamos que podían perder los ganaron y los juegos que pensábamos que podían ganar los perdieron. Entonces es muy difícil predecir en esta liga, cualquier cosa puede pasar. Y lo más importante ahora es que el equipo que se mantenga sano y que Tua inyecte este ánimo que le hace falta, porque la verdad es de que no nada más es el tema anímico, sino también se ve en las estadísticas, que ahorita vamos a platicar acerca de ello también. Y en noticia de último momento, Marcos, aprovechando que esta liga es impredecible, Adam Schefter de ESPN acaba de informar que Christian McCaffrey es nuevo jugador de los San Francisco 49ers. Entonces, lo que comentábamos en el bloque previo, váyanlo descartando porque este movimiento es la noticia del momento y sabemos que no es noticia de los Delfines, pero va a impactar al resto de la liga. ¿Cómo ves esta situación, Marcos? Wow, pues la verdad bastante interesante. Ahora sí me cayó de sorpresa. Bueno, pues esto va a mover todo. Lo primero que se me llega a la mente, pues es toda la gente de los fantasies, ¿no? Los 49ers han sido un equipo que normalmente utilizan un comité de running backs, por ahí Jeff Wilson, el Elijah Mitchell, que ha estado lastimado, pero va a ser muy interesante ver cómo Kyle Shanahan utiliza esta arma de doble filo. Y por parte de los Panthers, pues están en una reconstrucción. Me parece que D'Onta Foreman probablemente va a ser el corredor titular, el caballito de batalla. Y los 49ers, con esto, puede ser que sea la diferencia para llevarlos al Super Bowl. Son un equipo que tiene buen récord, se ven muy bien con Jimmy Garoppolo últimamente, una defensiva muy buena. Y me gusta, la verdad es de que me gusta el movimiento. Y hablando de la línea ofensiva, Marcos, si Miami aspira a tener una segunda parte de la temporada para acceder a los playoffs, yo sí creo que tienen que apretar el gatillo en buscar un centro para poder aprovechar la fortaleza física que tuvo Connor Williams en ese pase que tuvo Teddy y que ganó más de 40 yardas, si no mal recuerdo, en ese pase pantalla. Se vio la explosividad de Connor Williams en la lesión que tuvo Jalen Waddle después de su error. Sí, a mí lo que me cuesta trabajo entender es por qué los Dolphins siguen insistiendo
tanto con Liam Eichenberg como el guard izquierdo, cuando claramente no es la solución. No es su posición realmente natural, es un tackle. Yo lo veo como un tackle hoy en día, no como un tackle titular, pero lo veo como un tackle. Y creo que los Dolphins tienen ahí algo en Michael Dieter que nunca se ha visto tan mal como lo que hemos visto a Eichenberg este año. Entonces, yo probaría cosas diferentes, quizás mover a Connor Williams del lado izquierdo y utilizar a Michael Dieter como centro. Esa puede ser una alternativa. Otra alternativa también, utilizar más a Robert Jones como tackle derecho. Y sí me cuesta trabajo entender por qué la necesidad de mantenerse con esa alineación titular y dejarla durante el juego, especialmente la parte interna de la línea ofensiva. Entonces, me gustaría ver un poquito más de cambios porque no se ve bien. La verdad es de que es una unidad muy consistente, ¿no? El lado izquierdo, pues con Teron Armstead es una de las fortalezas mayores del equipo. Connor Williams, también por otro lado Robert Hunt, son piezas bastante importantes, pero hay otras posiciones que simplemente no funcionan. Entonces me gustaría ver un poquito más de cambios por ahí. Los in y out del partido. ¿Qué jugadores destacarías como positivos o buena actuación de este partido que tuvimos en la semana 6? Porque a pesar de la derrota, hay varios aspectos que sí hubo cierta mejoría en comparación a las semanas previas, aunque no ha sido lo suficientemente bueno para lograr obtener el triunfo y lamentablemente pues volvemos a caer en una derrota sin que Tua Tagovailoa esté al frente de este equipo. Me gustó, empezando por la defensiva, que fue lo más fuerte de este juego. Me gustó bastante lo que vi de Jalen Phillips. Lo vi presionando mucho mejor en el juego aéreo y en el juego terrestre, ayudando bastante. La verdad es de que lo vi muy activo a Phillips y creo que ya es cuestión de tiempo para que empiecen a caer estas capturas de quarterback. Me gustó también lo que vi de Christian Wilkins, que pues consistentemente es uno de los mejores jugadores del equipo. Y bueno, lo que está sucediendo con los safeties, con Brandon Jones y también con Jevon Holland es que pues por los problemas de la secundaria en cuanto a lesiones de los cornerbacks han tenido que jugar un poco más conservadores, cover 1, cover 3, y entonces eso no ha permitido que blitzen como lo estaban haciendo en el pasado, que ahí es donde se muestran un poquito más, haciendo turnovers, haciendo capturas. Entonces, pues eso creo que es lo que le ha faltado a la defensiva. Y de la ofensiva, me gustó bastante lo que vi de Skyler Thompson. Creo que fue poco tiempo, fueron 1 o 2 drives, pero es un jugador que de verdad promete para ser el backup quarterback bueno, el backup quarterback del equipo por un tiempo. Esperemos que sí lo logre hacer. Tiene talento, tiene poise, no se le engrandó el momento y creo que es al que quiero rescatar realmente, porque además de Tyreek Hill y Jalen Waddle, que comieron muchísimas yardas durante el juego, lo demás ni por dónde. La verdad que ni por dónde defenderlo. Completamente de acuerdo con el tema de Jalen Phillips, Marcos. Desde el juego de Thursday Night Football, este muchacho que lo veníamos criticando en las primeras semanas porque estaba completamente desaparecido, ha empezado a tomar ritmo y parece que esa es una tendencia en su carrera. Comienza lento y conforme va avanzando la temporada, va asimilando el libro de jugadas y va teniendo mayor impacto. Y los números en los últimos 3 partidos es reflejo de ello y se está empezando a ver de mayor categoría y eso son muy buenas noticias porque recordemos, Fanatics, Emmanuel Ogba salió lesionado, no se sabe si va a jugar contra los Steelers, todo parece indicar que no va a ser así. Entonces Miami necesitaba tener el complemento de Melvin Ingram, que fue el jugador defensivo del AFC en el mes de septiembre, y afortunadamente para los Dolphins, Phillips está levantando la mano en un momento de mayor importancia que nos puede dar una solución en esa posición tan complicada que le ha costado a los Dolphins llenar desde la salida de Cameron Wake y si nos vamos más atrás, desde la salida de Jason Taylor. Él fue uno de los mejores jugadores en este partido. Y otro nombre a destacar y que lo criticamos mucho la semana pasada fue el caso de Landon Roberts. 7 tacleadas totales, 2 golpes al mariscal de campo, un sack contra Cousins y sobre todo frenó en seco a Dalvin Cook. Definitivamente fue su mejor rendimiento en lo que va de la temporada y es digno de alabarse su gran rendimiento que tuvo contra los Vikings. Y finalmente el otro jugador que le daría pues mi banderín de victoria es el caso de Mike Gesicki.
tanto con Skylar Thompson como con Teddy Bridgewater, se vio una mejora, y aunque solamente ha tenido pues un bloqueo bueno en cuanto al juego terrestre se refiere, Marcos, el que veamos poco a poco a Pulir y que realmente se vea, aunque sea de manera leve, su progreso en este tipo de juego, son buenas noticias por si Miami requiere cambiarlo por mejorar una de las posiciones que requiere más talento. Pero son buenas noticias para los Dolphins el tener a Mike Gesicki involucrado en las dos fases de la pelota, y sobre todo el que aparezca en zona roja. 2 touchdowns para un tight end no ocurría desde el 2020, y eso ya es mucho decir, Marcos. Sí, pues la verdad es de que es un jugador importante y es extraño el fit que se maneja aquí en Miami, por lo mismo que ya comenté, porque cuando está en el campo te puede conseguir estos primeros y dieces difíciles, te consigue las yardas difíciles, es un jugador en red zone que si los Dolphins pues no lo tuvieran, sería difícil suplirlo, ya que sus receptores pues no son particularmente grandes ni de posesión. Entonces, pues es importante tener jugadores físicos. Durham Smythe, por otro lado, estuvo lastimado y no jugó el encuentro. Entonces, eso también le abrió espacio a Gesicki para poderse mostrar. Fue bueno porque si los Dolphins en efecto van a cambiarlo, pues están demostrándolo ante la liga, el talento que tiene, que es indudable. Pero sí pienso que si puedes traer un esquinero o un guard o algo que te pueda ayudar más en esta temporada y a futuro, vale la pena, porque Gesicki, con todo y su talento, no puedes, digamos, planear todo tu esquema alrededor de un jugador, sino que tienes que ajustarte a una ideología y es muy difícil hacerlo con Gesicki. Esa es la realidad. Y por el contrario, Marcos, ¿qué aspectos te siguen sin convencer del equipo de cara a esta semana 7, donde tendremos nuestro segundo juego estelar? Porque lamentablemente se han visto deficiencias en algunas partes de este equipo y algunas no mejoran. Digo, la línea ofensiva ha sido decepcionante, como yo ya lo mencioné, y el juego terrestre, cuando contrataron a Mike McDaniel, lo primero que todos pensábamos era, bueno, por lo menos el juego terrestre va a mejorar, eso ya lo tenemos dado por hecho, y la verdad de las cosas no ha sido así ni cuando estaba Tua en el encuentro y cuando estaba en la banca tampoco, o sea, no ha cambiado tampoco mucho esta dinámica del juego terrestre, y sí se lo atribuyo mucho a esto par de posiciones que los Dolphins no han podido mejorar. La parte de la secundaria, las yardas que han permitido, pues tampoco puedo ser muy fuerte en cuanto a los jugadores que están ahora porque las lesiones pasan y eso no puedes planearlo, pero por otro lado los Dolphins se han visto bastante lentos en tratar de contratar a alguien con experiencia y alguien que esté, digamos, pues listo para aportar desde el día 1, no con puros novatos, y bueno, pues esa es la realidad de la situación. El juego contra los Steelers va a ser interesante, tienen una línea defensiva y una defensiva en general que conoce a Tua. Brian Flores es parte del cuerpo de entrenadores de ese equipo, es un equipo de la conferencia americana, se han enfrentado varias veces, y por el lado ofensivo pues tienen la inexperiencia de su quarterback, pero pues son un equipo con buenas armas ofensivas, con buen corredor, y seguramente va a ser un juego que lo van a pelear a top. Para complementar tu comentario, me genera preocupación el tema de los receptores, la profundidad. Todos sabemos lo que te puede dar Tyreek Hill y lo que te puede dar Jalen Waddle, pero quitando a estos dos elementos estelares, sabemos de antemano que el resto del elenco no te está dando el siguiente paso. Ni Trent Sherfield, ni Cedric Wilson, ni mucho menos River Cracraft están respondiendo y están complementando la labor de estos dos receptores estelares, y eso tarde o temprano contra equipos con mayor profundidad y talento te va a costar, porque así pasó con los Jefes de Kansas City la temporada pasada, Marcos, en el juego de campeonato entre Cincinnati y Jefes. Mandaron 7 jugadores, 8 jugadores en la secundaria para tratar de nulificar, por ejemplo, a Travis Kelce y por supuesto a Tyreek Hill. ¿Y qué pasó? Desapareció la ofensiva de los Jefes de Kansas City. ¿Qué va a pasar cuando los coordinadores defensivos de los otros equipos con mayor talento detecten que cubres a Hill, cubres a Waddle? ¿Quién va a levantar la mano? El fin de semana lo hizo Gesicki. No sabemos quién va a dar ese do de pecho en las siguientes semanas, ya sea receptores, tight end o corredores. ¿Qué piensas de esto?
Sí, es muy cierto todo esto que mencionas. Hay una dependencia de esta ofensiva en estos dos jugadores y es una dependencia realmente bestial. No hemos visto a otros jugadores, digamos, salir o el juego terrestre, ya no nombrémosle a un jugador u otro, sino un complemento de esta ofensiva. Todo corre a través de Tyreek Hill y de Jalen Waddle y por eso son dos de los líderes en yardas aéreas de la liga. Están en el top 5 los dos. Tyreek Hill está, de hecho, on pace para poder romper el récord de Calvin Johnson de casi 2,000 yardas. Y bueno, pues eso no necesariamente es bueno, ¿no? Porque tú necesitas también alimentar a otros jugadores, que otros jugadores se involucren. En algún momento los vas a necesitar. Tyreek Hill también ha salido contracturado en un par de juegos por algunos drives. Entonces, los Dolphins deben de encontrar una fórmula para no depender tanto de estos dos jugadores, pero bueno, pues ahora la verdad es de que no se ve, o sea, siendo sinceros, no se ve quién es este jugador o este grupo de jugadores que pueden sacar adelante el equipo, y bueno, por lo pronto se ve que los Dolphins van a depender mucho de esto, y lo positivo es que sí son jugadores extremadamente difíciles de cubrir, y más cuando están juntos en el campo. A uno le tienes que poner doble atención, el otro va a correr en una situación 1-1 y con su velocidad probablemente va a ganar su batalla. Entonces, pues yo le daría el foco al juego terrestre. Para mí el juego terrestre tiene que ser el complemento ideal de estos dos receptores, porque si el juego terrestre no funciona y te vuelves unidimensional, pues los equipos van a empezar a utilizar a sus safeties en dobles coberturas y la verdad es de que este juego terrestre no ha carburado. Fíjate que yo no estoy tan preocupado del juego terrestre. Se han visto chispazos en los últimos juegos y de acuerdo a cómo se ha venido desarrollando el juego terrestre de los San Francisco 49ers la temporada pasada con McDaniel al mando, te das cuenta que este equipo empezó a evolucionar desde la semana 10, semana 11. Entonces, tomando esa curva de aprendizaje y como lo hemos visto con Jalen Phillips en la posición de defensive end pass rush, yo creo que el juego terrestre esperaría que McDaniel vea su efecto a partir de esas semanas. Y viendo el calendario, yo creo que para el juego contra Detroit, para el juego contra Cleveland, me parece, o contra Houston en el mejor de los casos después del bye week, a partir de esos juegos se tendría que ver esa mejoría en el juego terrestre, porque le gusta cerrar fuerte a los 49ers con este tipo de jugadores y con los nombres que tiene Miami, que no son malos jugadores. Invertiste casi 20 millones en estos tres jugadores que estoy hablando, Chase Edmonds, Raheem Mostert y Alec Ingold, se tiene que ver su efecto para esas semanas. ¿Tú crees que hasta el momento estos tres jugadores han cumplido con las expectativas de acuerdo a sus contratos? Bueno, creo que Edmonds en principio no. Por ahí ha tenido un par de drops claves contra los Bengals, uno de ellos, un touchdown básicamente que lo tenía ya comprado, y se esperaba que sea el corredor número 1 de esta ofensiva. Mostert tenía la ventaja de tener más familiaridad con este esquema y con Mike McDaniel, entonces siempre había una posibilidad de que se convierta en el corredor alfa. La labor de Alec Ingold a mí sí me ha gustado, es un jugador que aporta diferentes cosas en situaciones de corto yardaje, lo puedes alinear como externo, es un jugador multifacético que aporta la verdad que bastante y bueno, a veces hace el trabajo sucio que no se demuestra en las estadísticas. Creo que sí tienen oportunidad Edmonds y Mostert los dos de hacer un mejor trabajo, pero sí creo que su limitante ha sido la línea ofensiva. O sea, creo que un corredor sí depende mucho del espacio que te abran de huecos tu línea ofensiva y ya han cumplido a secas. Si me preguntas ahora, ¿ha sido una buena contratación estos dos jugadores? Pues a secas, así lo diría básicamente. Incluso creo que, y tal vez te va a gustar este comentario, pero por ahí vimos a Duke Johnson. Bueno, me acuerdo que Cristian no era muy fanático de Duke Johnson, pues lo vimos mejor realmente el año pasado de lo que hemos visto a estos dos jugadores. Entonces, pues decidimos de alguna manera dejarlo ir. Hasta ahora no han cumplido lo que Duke Johnson cumplió por un par de juegos el año pasado. Y qué bueno que tocas este tema para finalizar este bloque, porque se nos olvidó mencionarlo. Los Dolphins hicieron también movimientos en el roster en la parte de la escuadra de prácticas y han firmado a un corredor proveniente de los Jets de Nueva York y que fue egresado de los Gators de Florida, que tú lo conoces perfectamente, la Michael Perrine. ¿Qué nos puedes decir de este jugador y si tiene estas características complementarias a lo que ofrecen tanto Mostert como Edmonds? Porque vi tu post
y todos los Fanatics y por supuesto en SomosDolphins.com lo pudieron apreciar en la columna cuando salió esta noticia, pero entrando un poquito más a profundidad, ¿qué nos puede decir este jugador? Y si crees que en algún momento McDaniel se anime a elevarlo, tomando en cuenta que dieron de baja al novato White. Sí, curioso porque yo no había visto que dieron de baja a White, pero sí había visto obviamente la publicación de que la Michael Pirine había sido contratado. Primero que nada, esto me dice que el equipo no está conforme al 100% con lo que ha visto con sus corredores y bueno, pues eso habla bien porque conocen las deficiencias que están teniendo. La Michael Pirine es un jugador que me gustaba mucho saliendo de Florida, es poderoso, es un jugador compacto pero fuerte. Le gusta correr por dentro de los tackles, conseguir las yardas difíciles y normalmente no es un jugador que te va a ganar por velocidad, pero pues ya tienes estos jugadores veloces, entonces puede ser un buen complemento. Me gustó, la verdad es de que es un jugador que vengo siguiendo bastante de cerca, estuvo en los Jets y bueno, ya con la contratación de Breece Hall iba a ser muy difícil que tenga cabida en ese equipo y me gusta, la verdad es de que me parece que es un jugador que puede aportar algo. No lo veo como un jugador de 20, 15 o incluso 10 acarreos por partido, pero si lo llegan a activar, te puede aportar entre unos 5 y 10 acarreos, la verdad que bastante importantes, sobre todo en zona roja. La previa de la semana. Y entramos al último bloque de este programa, la previa del fin de semana. Los Delfines de Miami serán anfitriones en una edición más del Sunday Night Football contra los Acereros de Pittsburgh. En esta ocasión tenemos un gran invitado con nosotros, donde platicaremos este partido y por supuesto daremos nuestro pronóstico. Él es analista y comentarista de fútbol americano profesional de los Estados Unidos para la cadena de Claro Sports. Ha sido reconocido por medios en Estados Unidos por darle difusión a este deporte e incluso en las últimas semanas recibió pues una entrevista y reconocimiento por parte de los medios americanos. Aficionado de hueso colorado de la Universidad de Alabama y por supuesto de los Acereros de Pittsburgh. Tenemos el enorme gusto que nos acompañe en este programa Oscar Clériga. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No, el placer es mío y muchas gracias por la presentación. Casi hasta me sonrojo. No, como siempre, un placer estar con ustedes. Toda la banda de los Delfines de Miami, franquicia, como siempre lo digo, histórica y que, bueno, en nuestro país evidentemente tiene mucho arraigo por todo lo que hemos vivido pues, prácticamente desde el surgimiento de la misma, ¿no? Entonces, pues ahora que nos toca enfrentarnos, pues por supuesto que vendrán muchos recuerdos a la mente y que pues ya estaremos platicando con muchísimo gusto con ustedes. Completamente de acuerdo, Oscar. Estos dos equipos se han enfrentado en 28 ocasiones. Los Steelers llevan la delantera con 15 triunfos por 13 de Miami. Sin embargo, la última ocasión que se vieron las caras fue justamente en un horario estelar, cuando ganaron los Steelers en el 2019. ¿Cómo ves este enfrentamiento? ¿Cómo llegan los Steelers a este partido, tomando en cuenta que TJ Watt no ha podido estar en las últimas semanas por una lesión que sufrió al principio del año? Sí, mira, creo que son caminos distintos, ¿no? Si bien es cierto, los dos, puede que en los pronósticos iniciales están en una dimensión que se esperaba a estas alturas de la temporada, ¿no? Empiezo con los míos, ¿no? Con el tema de los Steelers, este cotorreo de quién es el quarterback, si sí lo tengo, si no, desatado por el mismo coach Tomlin. Hoy, la prueba importante, y parto el comentario en dos situaciones. La primera, Tomlin es la primera ocasión que no tiene un quarterback franquicia. Cuando él llega a los Steelers ya está Big Ben. Eso te cambia mucho el panorama. Y no le estoy quitando crédito al coach. Yo soy de los que lo defiende, que es un buen entrenador porque tiene regularidad. Pero hoy está ante el reto más importante de cualquier head coach en la NFL, encontrar a tu quarterback. Una situación que nunca ha tenido en su carrera, ¿no? Como coordinador no era responsabilidad de él en los equipos que estuvo antes, pero ahora cuando llega a Pittsburgh ya estaba Big Ben. Eso te minimiza, ¿no? el riesgo, porque tienes a un quarterback franquicia. Hoy está en busca de él, y el primer tumbo lo da cuando un viernes dice, yo no tengo problema, nuestro quarterback para toda la temporada es Trubisky. Y al siguiente partido en casa, cuando se le vienen las papas al fuego a Mitch Trubisky, lo cambia y pone al novato. Ese es el primer tumbo que tiene Mike Tomlin y eso ha hecho que el equipo esté todavía irregular. No es solo culpa de los quarterbacks, no hay línea ofensiva, la defensiva ha tenido lesiones en las últimas semanas y eso te hace llegar a esta altura con 2 triunfos,
sorprendiendo tal vez al tema de los Bucaneros de Tampa Bay, que tampoco atraviesan un buen momento, con muchas lesiones en la línea ofensiva, con irregularidad en el desempeño, pero así es octubre. Si lo abrimos, y me paso a los Dolphins, también, ¿no? Mucho más dramático el tema de Miami por las conmociones, ¿no? Es increíble que el mismo equipo, sus 3 quarterbacks en algún momento de la temporada han sido conmocionados. Siempre digo que el destino es caprichoso y aquí se ensañó con los Dolphins. O sea, un quarterback, ok, conmoción. El segundo también. Y el tercero también. Hay que recomendarles que por lo menos vayan a Chalma o alguno de estos a Catemaco, o no sé, porque son de estas cosas de mucha circunstancia y de mucha casualidad de que se presenten, ¿no? Es un partido parejo, sí, más allá de las circunstancias, con ligera ventaja para el equipo de los Dolphins por el regreso de Tua, si es que se confirma. Hasta el momento todo indica que así será, y porque estás jugando de local, ¿no? Eso siempre debe de pesar en un deporte tan parejo como es la NFL. Y qué bueno que tocases el tema de Tua, porque sabemos que eres un gran fanático de esa universidad y que tú le diste seguimiento en sus años en el colegial. ¿Cómo viste ese desempeño que tuvo la liga y sobre todo los Dolphins en el caso de los protocolos? Porque todos recuerdan el golpazo que recibió contra Cincinnati, pero todo esto viene desde la semana 3 cuando sucedió el duelo contra los Bills de Buffalo. Se hizo bien, se hizo mal, y toda esta polémica que se ha desatado alrededor de los Dolphins y que incluso gracias a este caso tuvo que haber modificaciones en el protocolo. Sí, es un mal manejo, no hay más, ¿no? Son muchos los responsables, tal vez al único culpable o el sacrificado fue el médico imparcial que termina equivocándose, ¿no? Porque cronológicamente viene el golpe a Tua, pega contra el terreno de juego, se levanta y pues tal cual, ¿no? Como boxeador noqueado, da 2 pasos y se vuelve a perder la vertical, lo ayudan a salir y a todas luces era un tema de una conmoción. Cuando se va al vestidor, viene el medio tiempo y resulta que el doctor, que su única misión es autorizar o no el que haya un protocolo de conmoción. Y él dijo que no, estoy de acuerdo, fue una lesión más de la columna, o no recuerdo bien cuál fue el argumento que pusieron en el parte, y regresa a jugar. Insisto, el destino caprichoso, porque regresó, no pasó absolutamente nada, se concluyó el partido, pero a los 3-4 días te viene un partido un jueves por la noche. Es una concatenación de eventos que te llevan al fracaso, ¿no? Porque muy poco tiempo de recuperación, y viene este golpe dramático, ¿no? La imagen es dramática, de cómo queda Tua prácticamente pues con ese golpe de knockout y este blackout del cual te hablan los médicos, ¿no? Porque es lo que sucede, el cerebro literal es como si estuvieras viendo la tele y de pronto se te va la señal y la pantalla queda en negros. Eso es lo que le pasa al cerebro cuando viene una conmoción. Son instantes, son segundos, pero que pueden repercutir mucho más adelante porque hay un vacío en la memoria. Es un tema muy gráfico que a mí en alguna ocasión los neurólogos me lo explicaban de esa forma. Y saber, tú que entiendes la televisión, es justo eso. Cuando un programa se va a negros, te perdiste 5 cuadros, 6 cuadros, 1 segundo, 2 segundos, que no vas a recuperar, porque ya pasó, tu memoria así va a quedar y tu afectación físico-motriz también. No sabemos si hoy o no sabemos si dentro de 20, 25, 30 años. Y pues bueno, también el doctor Benetton Malu y Hollywood sobre todo, nos puso a todos como a temblar y como que parece que todo el mundo se va a morir porque se dan golpes en la cabeza en la NFL. Ese es el maltrato que hubo con Tua, e insisto, el destino es caprichoso. Y después, yo lo que sí no entiendo es cómo también tu segundo quarterback y también tu tercer quarterback tienen conmociones de esta forma, ¿no? La reacción de la NFL me parece la adecuada, de tratar de poner más candados para el tema de las conmociones, ¿no? Y es el mismo Bridgewater el que tiene la fortuna de que gracias a que se pone más rigor en el protocolo, le dicen, no, ¿sabes qué? No entres. De acuerdo contigo, Oscar. Marcos, hablábamos desde el principio del programa y en los bloques pasados, el factor Tua, ¿qué tanto impacto va a tener este jugador más allá de lo futbolístico dentro de este plantel que ha venido ligando derrotas desde su salida y donde lamentablemente perdieron el rumbo? Pero ¿crees que sea el envión anímico que necesitaban los Delfines en un momento crucial en la temporada? Porque estás de nueva cuenta con .500 y con un calendario entre comillas bastante accesible en las próximas semanas. Bueno, primero que nada quiero volver a saludar al buen Oscar y agradecerle por
ser parte de este programa. Muy interesante el insight que nos ha brindado conforme al tema de los Steelers, desde el punto de vista de Mike Tomlin y cómo ahora está en un reto distinto al que llevaba teniendo cuando tomó el mando hace ya unos años de los Steelers. Y bueno, para contestar tu pregunta, ahora sí, César, pues Tua puede hacer toda la diferencia completamente en esta ofensiva y por consecuencia en este equipo. Sin Tua, el equipo ha promediado 16.5 puntos por partido y con él casi 25 puntos. Las yardas aéreas aumentan en 20. El quarterback rating de Tua está liderando, de hecho, la NFL hoy en día. Y sin Tua, pues básicamente están en el fondo en todas las estadísticas, en passer rating, en capturas, en ganados y perdidos también. Tua tenía un récord de 3-0, y bueno, le podemos atribuir esa derrota también contra los Bengals, aunque realmente no sabemos qué hubiera pasado. Y bueno, los otros quarterbacks no se han visto nada bien. Está la parte anímica también. Tua es el líder del equipo. Por ahí estaba escuchando también en algunos programas de radio que mencionaban que, obviamente entre comillas, ¿no? Pero que lo mejor que le puede haber pasado a los Dolphins es que se haya lesionado Tua estos partidos para que se den cuenta realmente de lo importante que es en este equipo. Pero bien sabemos nosotros que seguimos el equipo de cerca, que el equipo realmente lo sabe y no tenía que haber pasado esto para que el equipo sepa lo importante que es Tua, incluyendo el coaching staff. Tua es el líder del equipo, el equipo trabaja a través de él, está diseñado esquemáticamente para sus virtudes y es realmente el líder del equipo. Sí es una realidad que es un quarterback que se lesiona mucho y esperemos que se mantenga sano toda la temporada, porque al paso que iba, pues estamos hablando de un equipo de playoffs y uno de los más peligrosos de toda la NFL. Sin duda alguna, Marcos. Y otro tema que quiero tocar, aprovechando que estamos con el tema de las conmociones, Oscar, ¿qué pasó con el novato Pickett? Porque tuvo un fuerte golpe contra los Bucaneros. ¿Y cuál es la situación de los acereros en la posición más importante del campo? Porque pues literalmente se están jugando pues su temporada. Sí, y mira, y aquí podríamos, como decimos los mexicanos, ¿no? Esta frase popular de ahogado el niño, queremos tapar el pozo. Y hoy todo lo que medianamente o pequeñamente luce como una conmoción se trata todavía con mucho mayor rigor y buscamos, ¿no? Lo de Pickett también me parece que es un golpe fuerte en la cabeza porque le da el latigazo y él mismo se queda tirado y pide que le ayuden. Tal vez no es tan fuerte como lo que le sucedió a Tua contra los Bills o contra los Bengals o como algunos otros golpes que hemos visto esta misma temporada, pero de que hubo ese choque eléctrico en el cerebro, por supuesto que lo hubo, porque él mismo reacciona y pide, ¿no? Y al momento que va caminando se nota también que está no desconectado del todo, pero sí sufriendo, pues como decimos, ¿no? Como en las caricaturas, está viendo estrellitas que habla de que hubo una afectación. Se activa el protocolo y pues bueno, si se activó el protocolo no tiene por qué jugar la siguiente semana, porque el protocolo así lo dicta, ¿no? Es una medida de precaución la que es no jugar la siguiente semana y seguir siendo evaluado. Mitch Trubisky entra y me parece que entra en este escenario donde él se siente cómodo, que es voy como suplente, voy a salvar las papas del fuego y juega bien porque no tiene la presión. El partido está perdido, entre comillas, ¿no? Si lo hago bien me van a aplaudir, si lo hago mal, pues es lo que se esperaba de Mitch Trubisky, es como su realidad. Luce, ahora bien, si tiene que abrir el partido contra los Dolphins, ese es el escenario donde Trubisky pues, no ha terminado de consolidarse, ¿no? En la NFL, más allá de que yo incluso soy de los que lo defendía con los Osos de Chicago, porque Matt Nagy le cortó prácticamente la buena carrera que llevaba después de un primer año donde lució y el sistema estaba adecuado para él. Después Nagy se vuelve loco, le cambia muchas cosas y no luce Mitch Trubisky. Y lo digo a lo que decía Marcos, ¿no? El tema de Miami es que se diseñó alrededor de Tua. Dijeron, eres nuestro quarterback, traemos a Tyreek Hill, tenemos a Jalen Waddle, y el sistema ofensivo es similar, no quiero decir que en todos los aspectos, pero es similar a lo que tenía con Sarkisian y los otros coordinadores que le tocaron en su época en Alabama, donde si bien las estadísticas te dicen que Tua tiene 20 pases de más de 80 yardas con Alabama, lo que hay que ver es que esas 80 yardas eran 15 en el aire el balón y el resto por la velocidad de los receptores, que hoy es lo que tiene en el equipo de los Delfines. Perfecto. La línea abrió 7.5 puntos y 44.5
las altas y bajas, Oscar. Sin embargo, estos dos equipos, como ya hemos comentado, 9 han sido en horario estelar y curiosamente los Steelers tienen ventaja de 6 victorias por 3 de Miami. Sin embargo, uno de esos juegos estelares fue domingo por la noche en el 2004 y tú recuerdas esa fecha perfectamente, como supongo toda la nación de los Steelers, porque ese 26 de septiembre del 2004, en la semana 3, en aquel llamado Pro Player Stadium, debutó un mariscal de campo que marcó una época con ustedes. ¿Cuáles son las claves que tú detectas para que tus Steelers o los Dolphins salgan avantes en el partido que va a celebrar los 50 años de la temporada perfecta? Sí, mira, lo refieres bien, ¿no? Han pasado ya muchos calendarios desde aquel 2004 y es justamente el primer partido de Big Ben como titular, ¿no? Porque entró en el anterior como suplente con un partido que pues prácticamente estaba perdido después de la lesión de Tommy Maddox. Ahí empieza la historia del Big Ben, ¿no? Esos 15 partidos consecutivos como novato ganando y todo lo que se conquistó después. Es un grato recuerdo en cuanto a la afición de los Steelers y bueno, de uno de los dos quarterbacks más grandes que ha tenido esta franquicia. Para este domingo cambian mucho las cosas, ¿no? Porque no hay esta certeza de la posición de quarterback, pero más allá de eso, el equipo también sabe que esta temporada no es que la tires a la basura, pero es muy complicado con lo que se tiene el pensar en que vas a poder pelear. Aunque yendo semana a semana en la NFL, hoy con una marca de 2-4, pues como está la división, como está la conferencia, pues tampoco estás tan lejos, ¿no? Siendo octubre, porque la mayoría de los equipos tienen 3-3, hay unos que se han despegado, en el caso de los Bills de Buffalo, que está un poco más lejos, solo tiene una derrota, pero en el rango sigues estando, ¿no? Y en tu división, por supuesto, porque los Bengals están 3-3, porque los Ravens también tienen esa marca, ¿no? Los mismos Browns están ahí contigo, pero el factor de desempate te pone abajo con el equipo de Cleveland, pero es un juego o es medio juego, entonces eso te abre la posibilidad que con lo que tienes puedes mantener ese paso de cara a lo que sería una postemporada. Falta mucho, no hemos llegado ni a la mitad de la temporada regular, pero el mantenerte ahí con esa distancia de un juego que es abierto, ¿no? ¿Qué puede ser la clave para los dos? Me parece que el regreso de Tua le da mayor velocidad al juego de los Dolphins. En qué ritmo llegue y cómo se sienta él es otro factor, ¿no? Este factor de intangible de, pues, cómo se va a sentir, ¿no? Es una defensiva agresiva, aunque no está al 100%, me refiero, sanos los titulares, pero no deja de ser un esquema al estilo Pittsburgh, ¿no? O sea, por más que se critique a los coordinadores, la defensiva siempre ha sacado la cara. Para mí esa es la clave que puede decantar el partido para uno u otro. Ver cómo llega Tua Tagovailoa al partido, con ese ritmo después de las semanas que se ha perdido, y por supuesto que Pittsburgh seguirá apostando a que la defensa haga el 60-70% de la chamba para que una ofensiva que medio camina, pues con los pocos puntos o muchos puntos que pueda conseguir la defensa, se combinen para llevarte la W a casa. Qué bueno que tocó este punto de la defensa nuestro compañero Oscar, estimado Marcos, porque además del regreso de Tua, también va a ser el regreso de Minkah Fitzpatrick y de Brian Flores al Hard Rock Stadium. ¿Cómo se vive la situación en Miami ante el regreso de estos dos jugadores y entrenador que no tuvieron la mejor de las relaciones en el sur de la Florida y que incluso en el 2019 provocó el cambio del profundo defensivo y que a la postre, una temporada más adelante, los Dolphins tuvieran a Jevon Holland? Pero ¿cómo ves el regreso de estos personajes? Y sobre todo, menciónanos tus claves para el partido del fin de semana, Marcos. Sí, pues curioso que ahora son parte del mismo equipo Flores y Fitzpatrick, porque entre ellos tuvieron ahí algunas diferencias sobre el uso de Fitzpatrick en la defensiva de Miami en su segundo año. Al parecer Fitzpatrick no está muy contento en cómo está siendo utilizado y lo cambian a los Steelers y se convierte en un jugador bastante productivo, Pro Bowler, All Pro y uno de los mejores safeties realmente de toda la NFL. El duelo Tua contra Flores pues va a ser como parte de los encabezados del juego, pero la realidad es que es un juego de 53 jugadores contra 53 jugadores
y bueno, menos los que están activos, los que no están activos en el juego. Pero bueno, va a ser un juego bastante interesante. Y yo le quiero preguntar a Oscar sobre la secundaria de la defensiva de los Steelers y cómo cree que van a cubrir a los receptores de Miami, porque conocemos muy bien a Terrell Edmonds, conocemos muy bien a Minkah Fitzpatrick, pero la verdad de las cosas es que Cameron Sutton y Ahkello Witherspoon no son jugadores de renombre, no son jugadores quizás que el que no es fanático de los Steelers conoce tan de cerca. Joe Hayden, que fue esquinero algunos años ahí, ya no es parte del equipo. Entonces, platícanos un poco cómo se ha visto la secundaria y cómo crees que la defensiva de los Steelers en cuanto a parado se coloque en contra de los receptores de Miami. Sí, mira, es un buen punto, ¿no? Y es profundizar en lo que yo comentaba. La defensa de los Steelers contra el ataque de los Dolphins es un duelo llave, ¿no? Porque la ofensiva es explosiva, e insisto, regresando Tua te vuelve a dar esa dimensión con lo que venían haciendo, y olvidémonos del récord, ¿no? Que era 3-0 y que por supuesto influye, pero la ejecución de los Dolphins, no me van a dejar mentir ustedes que lo siguen, por supuesto, al 200% al equipo, es diferente a lo que vimos las siguientes 3 semanas, ¿no? Más allá de lo que iba pasando en ese partido contra Cincinnati, era un equipo que traía ya una muy buena ejecución y un muy buen entendimiento y desarrollo de lo que pide la coordinación ofensiva. Del otro lado, con secundaria de los Steelers, también lo refieres bien, ¿no? O sea, los nombres son de los encumbrados de Fitzpatrick, de Edmonds, y los demás cumplen, ¿no? Y están ahí a lo mejor bajo la sombra de Minkah, el número 39, que hace bien las cosas, que intercepta, regresa, suma puntos. Eso por supuesto que también influye. Es un punto débil de la defensa de Pittsburgh. Después de todo este rollo que les acabo de decir, para llegar a lo que a muchos aficionados de los Steelers no les gusta este comentario, pero es la realidad. El punto débil desde hace unos años es la defensiva secundaria de los Steelers, aunque hace jugadas grandes, aunque tiene intercepciones, desvíos de balón, pero mucho tiene que ver por lo que hacen tus frontales y los linebackers. Hoy no tienes a TJ Watt, que es una gran baja, y han surgido nombres en las últimas semanas, ¿no? Como suele ser en Pittsburgh, de pronto, si no es Pedro es Juan, y si no es Juan es Lázaro, pero alguien aparece para enmendar la plana. Eso le ha sucedido a Pittsburgh, pero pierdes mucho de este potencial de una gran defensiva al grado de que por eso le recargas más el tema. En la medida de que la línea ofensiva de los Dolphins contenga a la línea frontal de los Steelers y los linebackers, le va a complicar la tarde a la secundaria de Pittsburgh, porque ahí ya viene este duelo 1-1, y son velocistas. Jalen Waddle y el caso de Tyreek Hill, por supuesto que la defensa secundaria de Pittsburgh va a estar a manos llenas. Y por el contrario, Oscar, en la ofensiva, ¿qué jugadores tienen que tener en cuenta los fanáticos de los Dolphins para tratar de evitar el daño? Porque sabemos que está Najee Harris en el juego terrestre, no sabemos cómo está el estado de salud del tight end de Penn State, Trey Root, y obviamente están en las últimas horas los rumores de que Chase Claypool está siendo seguido por los Green Bay Packers y que podría ser cambiado antes de la fecha límite de canjes. ¿Qué jugadores hay que tomar en cuenta para este domingo? Sí, mira, mencionas a dos claves, ¿no? El caso de Chase Claypool y el caso también de George Pickens, ¿no? El novato de Georgia, que es esta parte donde el que no tengas estabilidad en el quarterback te va repercutiendo en el cuerpo de receptores. Hoy tus dos armas principales, tus dos grandes playmakers, como le gusta decirle a la gente en Estados Unidos, Claypool y George Pickens, te abren ese espectro. Pero el que no tengas un quarterback y que, por ejemplo, entra Kenny y se recarga más en Deontay Johnson, se recarga más en George Pickens y deja de lado a Chase Claypool. Eso, por supuesto, tiene molesto a Claypool. Lo vimos en las declaraciones que hizo el número 11 de los Steelers, ¿no? Cuando entra Mitch Trubisky, ganan el partido, la mancuerna de inmediato es con él, ganan el juego y él declara esta parte donde no tenemos que buscarle. El quarterback titular es Trubisky, no tenemos por qué, porque te afectas, ¿no? Y es tu chamba. O sea, que no se nos olvide que, aunque es un deporte, es un negocio. Y ellos terminan también teniendo muchos ingresos por lo que hacen o dejan de hacer en el terreno de juego. Cada quien también vela por sus intereses, nos guste o no. Como equipo tienes que funcionar, pero como equipo también te llega esta derrama económica
como jugador, como coach, como mismo dueño, ¿no? del equipo. Eso no hay que dejarlo de lado, seamos aficionados o no de alguno de los equipos, influye, por supuesto que influye, y eso es lo que tiene a Claypool, pues en esta parte donde Aaron Rodgers no tiene un solo receptor, con el debido respeto para el cuerpo de receptores de los Packers, que llegara alguien como Claypool le podría elevar la situación. Yo sigo insistiendo, más allá del quarterback y que va a ser complicado hacerle llegar balones a los receptores, la línea ofensiva es porosa, no ha terminado de fraguar una línea ofensiva del equipo de Pittsburgh. Ahí sí es responsabilidad del staff de coacheo, porque no es de esta temporada. Estás hablando de que las últimas 3 campañas de Big Ben se sufrió mucho por tener una línea estable, ya no digamos una línea que domine, que impresione en la liga, no, que sea estable. No se ha tenido, y ese es el talón de Aquiles. Tuvimos el milagro la temporada anterior de que Najee Harris como novato corriera más de 1,000 yardas. ¿Y por qué digo milagro? Porque esa línea tampoco ayudaba mucho, pero Najee encontró la forma. Hoy, y aquí vuelvo, sin Big Ben, el ataque aéreo no te preocupa como te debería de preocupar. El respeto a Big Ben, por más allá de que hubiera estado ya al 70% el año pasado, el gordo, como le dicen algunos, ¿no? Te preocupaba porque sabías que tenía el talento para en una jugada cambiar la circunstancia. Hoy ni Trubisky ni Kenny tienen esa posibilidad, y eso limita mucho más el trabajo de Najee Harris, que tú sabes que va a correr y la línea no le va a abrir huecos, ¿no? Es un jugador que tiene todo el entusiasmo y que me parece, y creo que con ustedes también lo platicaba el año anterior, cuando llegó, es el jugador donde puedes fincar los próximos 5 años de la franquicia. En el caso de Najee Harris, que tiene todo el talento y sobre todo la preparación y la disciplina para destacar en esta liga, siempre y cuando las lesiones lo respeten. Marcos, 50 aniversario de la temporada perfecta. El partido que marcó ese año, esa temporada, fue justamente contra los Acereros de Pittsburgh en la final de conferencia. ¿Cómo están la última hora en cuanto a los medios de comunicación se refiere de acuerdo a este partido? Porque los Dolphins regularmente no tienen domingos por las noches. De hecho, desde el 2010 hasta la fecha, solamente han participado en 3 ocasiones, pero este domingo probablemente, según los rumores, veremos a varios jugadores leyenda, entre los cuales encabeza nuestro querido Larry Csonka, para conmemorar este hecho histórico que hasta hoy en día nadie más que los Dolphins de Shula han podido lograr en más de 100 años de la liga. Sí, los 50 años se van a celebrar este domingo, y bueno, mencionaste de que los últimos 3 partidos de domingo por la noche, de hecho los Dolphins los han perdido, no es un equipo que lo han puesto demasiado en NBC. Esperemos que eso cambie, vamos a ver qué sucede. Los Dolphins van a estar utilizando su uniforme clásico, el uniforme throwback, y seguramente también eso pues emocionará a muchos fanáticos ver estos uniformes preciosos verdes el domingo por la noche. Es un juego que se habla bastante en los medios de comunicación nacionales, no nada más en locales de Miami, sino que programas de radio. Hay bastante tráfico últimamente aquí en Miami, no sé si tiene que ver algo con el juego. Los fans de los Steelers normalmente viajan bastante bien, son ruidosos, buenos fanáticos, muy intensos en los juegos. Ya veremos qué sucede este domingo, pero pues ahí estaremos celebrando a este gran equipo del 72. Seguramente habrá personalidades como Mercury Morris, como mencionaste, a Larry Csonka, y bueno, pues les estaré contando en el siguiente programa cómo se dio la celebración. Correcto, Marcos. Para mí una de las claves del partido, para ir cerrando esta conversación, Oscar y Marcos, obviamente también va a ser el regreso de Jesse Davis con los Acereros de Pittsburgh, y obviamente el que Jalen Phillips, el jugador de segundo año de Miami, pueda tener el impacto y atacar el lado donde se ubica pues este jugador que en los años que estuvo en Miami tuvo más penas que glorias, y le he recordado porque varias de las lesiones de los mariscales de campos que han tenido los Dolphins en los años previos, tanto de Ryan Tannehill como de Tua Tagovailoa, cuando lo lastimaron de las costillas, vino del lado de Jesse Davis. Entonces será importante que Jalen Phillips pueda atacar ese lado. Y sobre todo en el lado ofensivo me preocupa el tema de Liam Eichenberg enfrentándose ni más ni menos que a Connor Hayward. Este jugador lo recuerdo en ese juego de playoff, Oscar, donde literalmente noqueó a Matt Moore en uno de los golpes más
agresivos que he visto en los últimos años contra mariscales de campo y que curiosamente por el tema del protocolo lo permitieron regresar en ese partido cuando claramente estaba noqueado. Pero ligado con esta pregunta, ¿qué otro juego recuerdas entre Dolphins y Steelers? Además del de la temporada perfecta y del debut de Big Ben que comentamos hace unos momentos. Sí, y mira, refieres a esa jugada en un partido de playoff jugado en Heinz Field, bueno, en el mismo estadio ahora, pero con diferente nombre, pero si no mal recuerdo es Bud Dupree el que prende a Matt Moore en una jugada donde sale rolando por el lado derecho y él llega con una velocidad impactante y bueno, lo hace volar 2 yardas y sí, como dices, ¿no? Después regresa, pese a que estaba, no noqueado, estaba, pero sí, para ser ingresado a urgencias y que se quedara en observación 72 horas. ¿Qué partido recuerdo? Lunes por la noche, si no me equivoco, es la temporada de los 75 años de la NFL. Dan Marino como quarterback, con el jersey de local, el verde, y enfrente unos Steelers que venían de segundo, tercer año de Bill Cowher, pero con esta gran defensiva que empezaba ya a tomar dimensiones importantes, con Greg Lloyd, que tuvo 3 capturas de quarterback esa noche, Kevin Green, Livon Kirkland, Chad Brown, Rod Woodson en una de las esquinas, ¿no? El caso de Carter Lake como safety, junto con Darren Perry también. Se me olvida el nombre del otro esquinero en esa campaña, porque Dion Figures llegó un año después, no recuerdo bien quién era la otra esquina, me parece que Willie Williams. Ese partido lo recuerdo mucho, porque fue un lunes por la noche y tal vez no de muchos puntos, terminó 16-13, algo así, pero por la forma, ¿no? Porque no quiero compararlo con lo que vamos a ver este domingo, porque los nombres que acabo de decir, empezando por el Dan Marino, es historia totalmente distinta, ¿no? O sea, hoy en el terreno de juego no hay uno, si sumamos a todos los quarterbacks de los Dolphins y los de los Steelers, que pueda hacer una referencia similar a Daniel Constantino Marino. Pero sí lo veo muy de esa forma. La ofensiva de Miami teniendo que ser la que cargue el peso específico del juego y la defensa de los Steelers siendo la que limite lo más posible el ataque de Miami para mantener un juego cerrado. En tu caso, Marcos, ¿qué recuerdo tienes de esta rivalidad entre Dolphins y Steelers que regularmente no se ven cada año en comparación a sus rivales divisionales? Sí, pues son 2 franquicias verdaderamente históricas, se han enfrentado varias veces en playoffs y en varios juegos de prime time también. Por ahí recuerdo un juego en el que Antonio Brown, básicamente en la última jugada del encuentro, pisó fuera en una jugada donde hubo bastantes... Nieve, Sí, había nieve y entonces no se alcanzaba a ver en dónde era el límite de la cancha, dónde terminaba la cancha y pues la nieve lo cubría y pisó fuera. Y era una jugada que hubieran ganado los Steelers en la última jugada donde hubo pues reversibles y varios pases así como de fantasía, y ese juego lo acabaron ganando los Dolphins. Y si mal no recuerdo, gracias a ese juego los Dolphins mantuvieron su temporada viva para llegar a los playoffs. Me acuerdo también un juego muy sucio de un lunes por la noche en el que llovió, estaba muy enlodado y fue un juego que los equipos básicamente quedó 3-0, si mal no recuerdo, ganaron los Steelers. Fue un juego que un lunes por la noche también. Acababa de salir, estaba por entrar un huracán en la Florida. Sí. Y bueno, pues son 2 equipos clásicos, 2 equipos que se conocen y bueno, la verdad que mucho cariño le tengo yo a los Steelers, porque tengo bastantes amigos y conocidos fanáticos en México, en especial es uno de los equipos más coloridos, de los que más afición tiene. Entonces, pues va a ser bastante interesante a ver qué nos trae este domingo por la noche. Yo también recuerdo este lunes por la noche del 2007. Los Dolphins no tenían victoria, los Steelers parecía que iban a ganar fácil, pero ese aguacero tormentoso que parecía el campo llanero o el campo del Azteca cuando lo suspendieron el juego de la NFL, estaba en horribles condiciones, pero recuerdo ese partido perfectamente, Marcos. Es interesante ver la historia de esta rivalidad porque han tenido grandes momentos y obviamente otro de los momentos más recordados pues fue el único Super Bowl que tuvo Dan Marino como jugador profesional en la final de conferencia, ¿sí? Donde los Dolphins en el Orange Bowl derrotaron a los Acereros, pero insisto, regularmente cada que estos 2 equipos se enfrentan en playoff, creo que solamente en una ocasión el equipo que salió victorioso no llegó al Super Bowl. Por lo regular, quien gana ese duelo siempre llegaba al partido importante y
y ojalá que estos dos equipos nos brinden un buen espectáculo el próximo domingo, porque la NFL en cuanto a partidos estelares se refiere en esta temporada, Oscar, nos ha quedado de ver bastante, sobre todo los jueves por la noche, donde hubo bastantes malitos los partidos. Sí, veníamos de una racha de 3 semanas en jueves por la noche bastante malas hasta que llegó esta semana 7 y al menos, bueno, tal vez no el mejor de los partidos en cuanto a ejecución se refiere, pero sí que tuvo bastantes puntos y estuvo entretenido pues la mayor parte del tiempo, ¿no? Incluso al final, pues ahí, como suele suceder, ya la defensiva de Arizona regalando muchas yardas a cambio de tiempo, permitiendo puntos porque la distancia era importante y ganan un partido, pero recuperamos al menos este entretenimiento en los jueves. Los domingos, y qué curioso, ¿no? Siempre que juegan los Broncos de Denver es cuando la deuda es más grande en partidos nocturnos y veníamos de verlos 3 veces en partidos nocturnos y las 3 veces nos quedaron re mal los Broncos de Denver, pero afortunadamente parece que ya, ahora que están los playoffs en el béisbol, ¿no? Que ese slump ya pasó y ojalá y de aquí para adelante, como suele suceder, ¿no? Porque octubre, noviembre son los meses que consolidan el éxito o el fracaso de una temporada para cualquiera de los 32 equipos. Pausa de los 2 minutos. Oscar, ¿qué partidos van a tener el fin de semana en Claro Sports? Porque sabemos que le dan un seguimiento y obviamente el pasado fin de semana, tanto Marcos como tu servidor somos fans del colegial y creo que tuvieron uno de los mejores partidos de la temporada con el triunfo de Tennessee contra tu querida Alabama. Sí, para mí el juego del año. Todavía falta también trecho, pero el nivel de juego que se tuvo, más allá de la cantidad de puntos, más de 100 entre los dos, fue electrizante, ¿no? Y se rompieron rachas de muchísimos años en favor de los Volunteers. Y esta semana tenemos un duelo atractivo. El invicto Ole Miss visitando Baton Rouge, el Valle de la Muerte de LSU, un equipo de LSU que arrancó muy incierto, pero ha recuperado y está ahí en zona de poder pelear en la división un lugar, ¿no? Meterse, por supuesto, también al tema de los bowls. Tal vez LSU no es contendiente a los equipos que puedan estar en el título nacional o en las semifinales, mejor dicho. Ole Miss, ahí está, calladito, debajo del radar, marca de 7 ganados, 0 perdidos. Lane Kiffin, como suele ser, ¿no? Un espectáculo la ofensiva de los Rebels. Es el partido que tendremos este sábado a las 2:30 de la tarde. Pues la invitación, ¿no? Para que en cualquiera de la multiplataforma, en YouTube, Claro Sports, Claro Video, hay miles no miles, ¿verdad? Pero hay diferentes formas de cómo poder seguir el partido y pues será un gusto que siempre nos acompañen y que estén ahí y que ojalá termine siendo un buen juego. A mí me trae muy buena espina porque la última ocasión que Ole Miss visitó igual con una marca de 7-0 Baton Rouge, ganaron los Tigres en una sorpresa. Habrá que ver qué pasa años después, concretamente este sábado. Y Marcos, en tu caso, ¿qué partidos son los que le recomiendas a la gente, además del que nos comentó Oscar, para cerrar esta participación en el podcast? Bueno, la verdad es de que hay varios partidos interesantes en esta jornada. Hay muchos juegos entre rivales dentro del top 25. Tenemos Syracuse contra Clemson. Clemson tiene una línea defensiva verdaderamente feroz. Syracuse tiene marca de 6-0. Esa línea defensiva de Clemson, pues hay jugadores del draft, ¿no? O sea, que van a salir en el draft en rondas tempranas, como Miles Murphy, como KJ Henry, y algunos otros. Entonces creo que ese va a ser un juego bastante bueno. Por ahí tengo el de UCLA en contra de Oregon. Bueno, pues Chip Kelly, ¿no? Contra Oregon siempre es interesante. También hay jugadores bastante interesantes como Bo Nix, el quarterback de Oregon, que ha sido algo inconsistente, pero pues es un jugador intrigante para colegial. Y Zach Carbonet, el corredor de UCLA, es un jugador pesado que me gusta bastante cómo corre. Me recuerda tal vez un poco a Brandon Jacobs en su época en los Giants. No sé si así de fuerte, pero algo por el estilo. Y bueno, por último tengo el de Texas en contra de Oklahoma State. La Universidad de Texas tiene un quarterback muy intrigante en Quinn Ewers, un jugador de 5 estrellas que lo ha hecho bastante bien, ha cumplido con las expectativas, a pesar de que estuvo lastimado un partido, pero bueno, creo que esos son partidos interesantes y también el que menciona Oscar me parece espectacular y ojalá lo vean todos en Claro Sports. Sí, oye, si me permites nada más agregar en el tema de los Longhorns, que tienen al despejador mexicano, Daniel Trejo, que incluso no arrancó
la temporada, pero en el juego contra Alabama de la segunda semana de esta temporada dio un partidazo teniendo 5 despejes dentro de la yarda 20, 3 de ellos dentro de la yarda 5, y eso le favoreció al grado de que Steve Sarkisian de inmediato en la semana, después de ese partido, dijo, el titular tiene que ser Daniel Trejo, y ahí está el mexicano que llegó a los tumbos, tenía 3 meses antes de haberse registrado en la Universidad de Texas, lo ponen a jugar y pues es una de esas historias de compatriotas. Él nacido en México, ojo, no es esta historia donde, bueno, los papás son de Guadalajara. Él nació en San Luis Potosí, 8 años vivió y estudió en San Luis Potosí, después ya la vida llevó a la familia a los Estados Unidos y él ha construido su carrera de esa forma, ¿no? Entonces, digo, ahí el dato cultural de su servidor. No, y es importante darle el seguimiento porque al final de cuentas, tanto delfines como acereros volvemos a tener esta similitud. Tuvieron al mexicano de los Troyanos de California, Chris Steele, entonces hay que darle seguimiento a estos prospectos porque no sabemos cuándo puede llegar pues una situación en que los de tanto Steelers, Dolphins o cualquiera de las organizaciones de la liga requieran talento en tal posición y que puedan ser llamados en el próximo draft alguno de estos jugadores, pero ve que curioso como otro mexicano pues formó parte al menos en esta temporada tanto de Steelers como de los Dolphins, Oscar. ¿Y tú que le diste más seguimiento en el colegial? Sí, mira, el caso de Dani Trejo, ¿no? Que hoy está con los Longhorns, pues ahí está, y te digo, mexicano, porque me regreso al partido que vamos a tener en Claro Sports. Hay 2 pateadores, tanto el de LSU, que es Damián Ramos, y Jonathan Cruz de Ole Miss. De inmediato te brincan, ¿no? Tanto el nombre como el apellido, dices, este compadre trae un código postal distinto, ¿no? Los 2 ya nacieron en Estados Unidos, pero sus familias son de Guadalajara, es una liga directa. El papá se va, la historia que conocemos, ¿no? Cruza el muro, forja una vida allá, y el hijo termina naciendo allá, pero los 2 de raíces mexicanas, más el de LSU, porque incluso ahora con este rollo de las redes sociales, si ustedes lo encuentran, me parece que es en Instagram, donde incluso él pone una bandera de México en su biografía. No así Jonathan Cruz, que hay que indagar y preguntar, pero los 2 tienen ascendencia en este otro partido, ¿no? Pero sí, el de Daniel Trejo, nacido en San Luis Potosí, y bueno, pues ahora ahí triunfando como despejador con los Longhorns de Texas. Perfecto. Y otro nombre que a mí me gustaría darle un seguimiento por la actuación que tuvo con Tennessee en el triunfo que tuvieron contra Alabama es el receptor Jalin Hyatt. Esos 5 touchdowns, fue increíble su actuación y no sé si lo tengas considerado para primera, segunda ronda Oscar y Marcos, pero fue brutal su actuación el fin de semana. Sí. Bueno, la verdad es de que no era un jugador que tenía muchos targets en el pasado ni que ha sido tan productivo en su carrera colegial. Creo que la temporada que más yardas tuvo fue como 300 por ahí en total y bueno, casi hasta lo topa en este último partido. Es un jugador veloz, es un jugador que tiene un frame un poco delgado y yo lo veo similar como a un Will Fuller o como a un Kenny Stills, algo por el estilo. No lo veo de primera ronda todavía, puede escalar, puede todavía subir de posiciones como normalmente lo hacen en el Senior Bowl, en los últimos partidos, en los juegos de playoffs, pero hay que echarle ojo sin duda alguna. ¿Algo que quieras complementar de él antes de irnos, Oscar? Sí, mira, una noche de ensueño, ¿no? Lo decíamos en la transmisión, cuando Alabama estaba cerca de llevarse el triunfo, que era injusto, ¿no? O sea, regresas a casa y ¿cómo te fue? Pues anoté 5 veces, no me metes, pero ¿por qué vienes triste? Porque perdimos el partido. Afortunadamente lo ganan y eso termina de marcar, ¿no? Lo que suceda con él ya, tanto en el colegial y como si se le da la oportunidad de llegar al profesional, esa noche queda ahí, porque es la noche en donde le quitas 15 años de dominio a Alabama, donde quitas 28 años de no poder vencer a un equipo invicto sembrado en el top 5. Muchas rachas se rompieron ese sábado y bueno, Hyatt lo destacábamos incluso ahí en el tema de los Maxwell Awards, fue el ofensivo por supuesto de la semana y se mete a esta lista rumbo a los jugadores a darle seguimiento para ver cómo evolucionan y se consolidan o no de cara al cierre de esta temporada 2022 en el fútbol americano colegial. Y todos los detalles los estaremos siguiendo tanto por Marca Claro como en somosdolphins.com. Y con esto llegamos al final de este programa. Somos Dolphins.